preguntan si es derivable esta función en el punto z igual a 2 más i. ¿Qué les parece que puedo mirar? ¿Qué condiciones se aprendieron ahora para las funciones complejas? Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, perfecto. Fíjense que estamos pensando más o menos el ejercicio 3. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo serían las ecuaciones de Cauchy-Riemann para esta función? Primero lo que nosotros deberíamos escribir es la f de z como una f de xy igual a una u de xy real más una b de xy compleja. Perdón, imaginaria. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo sería esta función? Si yo la reescribo en su parte real y en su parte imaginaria. Siempre considerando, ¿no?, que z es igual a x más i por i. U quedaría x menos 3 y b quedaría i. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que u es x menos 3. Bueno, esperen que escribo las variables, ¿sí? Entonces, u de xy es igual a x menos 3 e i, perdón, b de xy es igual a i. ¿Sí? Ahora, ¿cómo son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? ¿Ahora alguien se las recuerda? Derivada parcial de x con respecto a o igual a derivada parcial de b con respecto a i, y después derivada parcial de u con respecto a i, igual a derivada parcial de menos b con respecto a x. ¿Así? Sí. Perfecto. Entonces, estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una condición necesaria. Perdón, que se verifiquen las ecuaciones de Cauchy-Riemann es una condición necesaria para que la función sea derivable, ¿sí? No es necesaria y suficiente porque también necesito que las derivadas parciales sean continuas. ¿Está bien? Eso no se lo olviden, es un pequeño detalle. Más para los matemáticos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Nosotros los matemáticos solemos buscar ejemplos donde se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero las derivadas parciales no son continuas y eso me produce que la función no sea derivable, ¿sí? No se olviden que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann más la continuidad de las derivadas parciales. ¿Está bien? Pero bueno, ahora, y en este ejemplo tan pavote, podemos pensar directamente, solamente mirar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo procedemos ahora? Una vez que nosotros tenemos escrito eso, nosotros decimos, bueno, ahora, ¿cuál es la derivada de u con respecto a x? Vengo acá y la derivada de u con respecto a x me da... ¿Cuánto me da? Menos 2. La derivada de u con respecto a x. 1. Perdón, 1. Perdón, 1. La derivada de b con respecto a y. 1. La derivada de u con respecto a y. 0.
y la derivada de b con respecto a x. Lo mismo. 0. O sea que estamos en esta condición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Se verifican las ecuaciones de... Lo voy a abreviar porque si no tengo que ir mucho. Se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y además, las derivadas parciales son continuas. Entonces, la función es derivable en z igual a... Esto pensemos que estábamos mirando este problema, ¿no? En z igual a 2 más i. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando queremos ver la derivabilidad, como que venimos hasta acá. ¿Sí? Se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann, tienen las derivadas parciales son continuas, la función sería derivable en z más 2i, en z igual a 2 más i. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Es analítica? Sí. Ahí dijeron que sí, está perfecto, ¿sí? La función es analítica. Por ahí este ejemplo es muy pavo, pero lo quiero hacer como para remarcar bien el detalle, ¿sí? Entonces, ¿es analítica en z igual a 2 más i? Sí. ¿Por qué? ¿Se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann? En el punto. Y en cualquier entorno del punto. ¿Sí? ¿Qué podría haber pasado acá? Acá te me podrían decir, bueno, pero este es muy obvio este problema. Sí, es muy obvio, pero está bueno trabajar los ejemplos obvios para afirmar bien los conceptos. ¿Qué hubiese pasado acá si, por ejemplo, yo tenía una condición para las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Por ejemplo, no sé. Imagínense, esto es un caso hipotético, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, esta ecuación a mí me quedaba como algo así. 2x igual a 0. ¿Sí? Podría haber pasado, ¿no? Porque acá podría haber pasado que la derivada de u con respecto a x me quedó 2x y que la derivada de b con respecto a y me quedó 0. ¿Sí? Esto fácilmente lo podríamos haber visto si la función esta hubiese sido, acá por ejemplo hubiese tenido un cuadrado. ¿Sí? Si tuviese sido x al cuadrado acá, por ejemplo. Hubiésemos tenido acá, cuando derivábamos teníamos 2x, y acá ¿qué pasaba? Y acá teníamos 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se van a verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann si pasa eso? Cuando x es 0.
Exactamente, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso hubiese pasado que las ecuaciones de Cauchy-Riemann solamente se iban a verificar si x era igual a 0, suponiendo que la segunda me quedaba como estaba, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiese pasado ahí? Yo hubiese dicho, bueno, pero si yo me paro en el plano complejo, la x siempre tiene que valer 0 para que se verifiquen estas ecuaciones, ¿sí? Si ustedes miran en el plano, ¿no? Yo tengo x y tengo y, ¿cuándo x es igual a 0? Acá. Sobre el eje y. ¿Está bien? Entonces, si me hubiesen preguntado si la función era derivable, por ejemplo, en 0, 0, ustedes van a decir que sí. ¿Pero sería analítica en 0, 0? No, porque no cumple las ecuaciones, ¿o no? El 0, 0 cumple las ecuaciones. ¿Qué no cumple? No cumple las ecuaciones en un entorno del 0, 0. En un entorno, exactamente, en una bola, porque estamos en R2, ¿sí? Fíjense que estamos en el plano. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann no solo se tendrían que verificar en el punto para ser analítico, se tienen que verificar en cualquier entorno del punto. Estamos pensando en bolitas. Ustedes dicen, bueno, pero si yo hago un entorno cerrado del eje Y, sí, pero eso es si vos mirás en el R, digamos, ¿sí? en una recta. Cuando vos mirás en el plano, y acá estás claramente trabajando con dos variables, ¿no? Los entornos son bolitas, ¿sí? Son pelotitas. Yo lo pienso como si fuesen R3 en realidad. Son circulitos, ¿sí? Dependiendo de la topología, podrían ser cuadraditos. Son entornos bidimensionales, ¿sí? Por lo tanto, esta función, por ejemplo, acá, si quieren la vamos a escribir para que no se pierda esto. U era x al cuadrado menos 3. Acá estoy inventando, ¿sí? No lo estoy sacando de ningún lado. Y b igual a la función que teníamos, que en este caso no me acuerdo cuál era. Era y. Es derivable en el 0, 0, pero no es analítica. ¿Sí? Ya que fuera del 0, 0, no se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Está bien? ¿Está clara la idea esa? Porque eso siempre genera confusiones, ¿sí? Entonces prefiero que nos tomemos el trabajo de mirar un ejemplo bien chiquitito, observemos bien las definiciones y después no van a tener problemas cuando encaren los problemas más complicados. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Profe, le hago una consulta. Sí. Si me hubiese quedado, por ejemplo, en vez de que me quede 2x igual a 0, y me hubiese quedado 2x igual a 3y, póngale. Ahí directamente digo que no es analítica ni derivable, o tengo que reemplazar por el punto 0, 0. ¿Por qué? No, tenés que reemplazar en el punto 0, 0. ¿Cómo? Tenés que reemplazar en el punto 0, 0. Porque justo, Okay.
Justo lo que vos dijiste está perfecto, porque en ese caso vos reemplazás en el punto. Reemplazás en el punto y se verifica. Pero fuera del punto se verifica. Lo que vos planteaste está bueno. Y es algo que suele pasar. Esto. Huequito de 2x igual a 2y, por ejemplo. Entonces, si vos mirás acá, ¿qué pasa? Cuando x vale 0 e y vale 0, la primera ecuación se verifica. ¿Sí? Supongamos que la segunda siempre es la misma. Entonces, ¿qué pasa? En 0, 0, la función es derivable, pero no es analítica, porque vos te movés del 0, 0. Si vos te movés del 0, 0, pensalo así. X no vale 0, e y, por ejemplo, sí vale 0. Entonces, si x no vale 0, esta igualdad ya no se va a verificar, porque si x vale 0, si x no vale 0, y tampoco tendría que valer 0. ¿Está bien? Otra cosa que puedes hacer es mirar el dibujo de esto. Vos decís, bueno, pero ¿esto qué sería? Esto sería una recta, ¿no? Una recta que pasa por acá. Entonces vos decís, bueno, en todos esos puntos se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero si yo me muevo un poquito del punto, si yo me muevo sobre cualquier entorno del punto, ya no. ¿Sí? Solamente en el punto se verifica. Entonces, la función no es analítica en ese punto. Si no es analítica en un punto, no es analítica seca, digamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está más claro ahora? Sí, profe, le escuché un poquito cortado por mi internet, pero lo entendí. Sí, sí. Acordate Entonces, siempre de eso. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son algo puntual. Cuando yo quiero ver analiticidad, tengo que ver que sea en un entorno de ese punto. ¿Sí? Y cuando quiero ver que la función sea analítica, a secas, tengo que ver en todo el plano complejo. ¿Está bien? Por ejemplo, esta función es analítica no solo en z igual a 2 más i, sino que es analítica en todo el plano complejo. Y si es analítica en todo el plano complejo, ¿qué hago? Puedo derivar como si fuesen los números reales. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Alguien había planteado algún ejercicio? Esto lo estuvieron preguntando en el foro. ¿Sí? ¿Vieron el foro? ¿Estuvieron viendo las preguntas que aplicaron en el foro? Yo no pasé el link, perdón. Esperen que sea visor, lector, claro. ¿Estamos bien? Entonces eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio 3. Aquí dice que analizar para qué valores de z son derivables y analíticas y hay que justificar.
Entonces siempre el trabajo es el mismo, ¿sí? Encuentro, utilizo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, veo si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se verifican en un punto y en un entorno del punto o en todo el plano complejo. Y en base a eso, yo digo si la función es analítica o no. ¿Está bien? ¿Dudas? Para el ejercicio 5 hay un ejemplo que está bien desarrollado en el aula. ¿Sí? Ahí es pensar, al revés, es encontrar, dada una parte de la función, ¿sí? O la u o la b, encontrar la otra parte para que me quede una función analítica. ¿Sí? O sea, yo voy a tener una u o voy a tener una b, y me piden que encuentre la u o la b para que esa función en conjunto sea analítica. ¿Sí? Pero bueno, cuando lo empiecen a encarar, podemos ir mirando las dudas. ¿No hay ninguna pregunta con esto? ¿Quieren tener un ratito para encarar algún ejercicio a ver si surge alguna pregunta? Díganme ustedes. Las consultas empiezan en los miércoles de 10 a 11. Profe, ¿qué profesor va a estar el miércoles? El miércoles en particular me parece que está Karina, pero vamos rotando. Ah, ok. Listo. No. Ahí comparto una cosita, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pestaña. A ver esto. Fíjense que acá hay un par de ejemplos. ¿Sí? Fíjense de vuelta, les pregunta si las funciones son derivables y o analíticas en el plano complejo. Entonces siempre hay que encarar de la forma en la que hicimos. ¿Cómo se les ocurre que encararían el primero? A ver, el A. ¿Qué habría que hacer? Reemplazar z y la parte real de z por x e y según corresponda. Y hacer la multiplicación y nada, hacer la Cauchy-Riemann. A ver qué Claro, sale. perfecto. Entonces nosotros, digamos, lo primero que teníamos que decir es x más y por y
y en vez de la parte real de z, ¿qué va a ser? Por x. Sí, esa es la parte real de z. Acá se hace distributivas y tenemos x al cuadrado más y por x, y entonces u es igual a x al cuadrado, b es igual a x por y. ¿Está bien? Ahí nosotros empezamos a escribir las derivadas. Bueno, la u con respecto a x es 2x, la u con respecto a y es 0, la b con respecto a x es y la b con respecto a y es x. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún error en las cuentas? ¿Qué les parece? ¿Se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann? ¿Se verifican para algún punto? Para el 0,0 no se verifican. Para el 0,0 parece que se verifican, ¿no? Fíjense entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que u de x es igual a b de y. ¿Y no? Porque esto es igual a 2x. Y para que sea igual a x, o sea, es distinto de x, ¿no? O pongámosle 2x es igual a x, que es igual a b de y, solo si ocurre qué cosa. ¿Qué tiene que pasar para que 2x sea igual a x? Y tiene que ser igual a 0. X tiene que ser igual a 0, perfecto. Entonces de ahí nosotros sabemos por lo menos que la primera ecuación de Cauchy-Riemann me dice que x tiene que ser igual a 0. ¿Qué me dice la segunda? La derivada de u con respecto a y es igual a 0. Y ahora, para que eso sea igual a menos y, que es la derivada, que es menos la derivada de b con respecto a x, ¿qué tiene que pasar? También tiene que ser 0. De acá, esto se verifica solo si y es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ahí está formalizado lo que estábamos pensando intuitivamente. Estábamos mirando y diciendo, bueno, en mi 0, 0 parece que se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Se verifican en algún otro punto? Para otro no. Solamente para el 0, 0. Entonces, esta f es derivable ¿y es analítica o no es analítica? No. Pero no analítica
en ese punto. ¿Estamos bien? Entonces, si no es analítica en ese punto, y no hay otro punto donde sea derivable, entonces no es analítica en ningún punto del plano complejo. ¿Está bien? Profe, Sí. profe, ¿Sí? ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, me hubiese quedado x por y igual a 0? Y No ahí hay tengo que una analizar. multiplicación. ¿Cuándo x por y es igual a 0? Si x es igual a 0 o O y es igual a 0. y es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Si esa es tu única condición, lo que ocurre es que tu función es derivable en los ejes. ¿Está bien? Ah, ok, sí. O sea, vos dirías, bueno, en el eje X, perdón, en el eje Y es derivable y en el eje X también. Pero ¿qué pasa? Si yo me paro en cualquier punto, cualquier entorno de esos puntos, ¿sí? Porque uno puede decir, ah, bueno, pero entonces en el 0,1 es derivable. En el 0, o sea, es derivable siempre que z sea o real puro o imaginario puro. ¿Está bien? Pero ¿qué ocurre si yo me muevo un poquito? Si yo me muevo un poquito, ¿sí? De ese punto, si yo hago un entorno de cualquiera de esos puntos, voy a tener puntos que no van a ser ni reales puros ni complejos puros. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, lo que vos tendrías sería que la función sería derivable en el eje X y en el eje Y, ¿sí? O si lo querés decir más bonito, sería derivable para todos los números o complejos puros, perdón, o imaginarios puros o reales puros, pero no podría ser analítica porque, acordate que un entorno de un punto son todos los infinitos puntos que están alrededor, ¿sí? De un radio. También vos haces, haces un circulito. Entonces no sería analítica, ¿está bien? Porque lo que va a pasar es que en cualquier puntito que yo tome fuera del eje, ya no se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Está bien? Ok, listo, profe, gracias. Y profe, un ejemplo, si me hubiese quedado x sobre y, una división, ahí no serían continuas las derivadas, ¿no? En un cierto punto. Acá lo que te pasaría exactamente, la derivada parcial sería discontinua para i igual a 0. Entonces, lo que podría pasar, ese ejemplo está bueno, ¿sí? Sería un ejemplo en el cual fallaría la condición de derivabilidad por la continuidad de las derivadas parciales. ¿Está bien? Esto sería 0. Por ejemplo, si te hubiese quedado así, ¿sí? Suponiendo que la derivada con respecto a y te dio 0, entonces yo podría decir, ah, bueno, es derivable si x es igual a 0, pero y es distinto de 0. ¿Sí? En el caso que y sea igual a 0, no sería derivable porque la derivada continua, perdón, la derivada parcial no sería continua. ¿Está bien? Y ahí, profe, no sería ni derivable ni analítica, tampoco, No, entonces. en ese caso no. Va, de vuelta, tendrías que decir no Gracias. sería derivable siempre que y sea igual a 0. ¿Está bien? Porque x podría ser 0 y podría valer cualquier número y esa ecuación sería cierta. ¿Está bien? Porque 0 sobre... Acordate que un cociente, ¿cuándo es 0? Un cociente es 0 cuando el numerador es 0. Entonces, Claro, sí. siempre que x valga 0 e y sea distinto de 0, esa ecuación va a ser cierta. ¿Está bien? Entonces ahí lo que te pasaría es que lo que no podría ser
Lo que no podría ser 0 es la parte imaginaria. ¿Está bien? Ah, listo, profe, gracias. No, por nada. Entonces, bueno, fíjense que acá... Bueno, obviamente que está mucho mejor desarrollado, ¿sí? Fíjense que acá están las conclusiones que nosotros habíamos sacado mirando el ejemplo, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, va a ser derivable en el 0,0, pero no va a ser analítica en el 0,0. Porque en cualquier entorno, uno no puede garantizar que esas ecuaciones se satisfacen. Mejor dicho, no se satisfacen. Y como no se verifica que sea analítica en por lo menos un punto, ¿sí? Salvo, en realidad no se verifica nunca, porque las ecuaciones de Cauchy-Riemann solo se verifican en el 0,0. ¿Sí? Si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se verificasen en otros puntos, bueno, podríamos analizar si es analítica en algún otro punto. ¿Sí? Igual de todas formas, en el plano complejo completo no va a ser analítica. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre que a esta función, no, perdón, no es el caso. Porque ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, la función hubiese sido analítica en cualquier punto menos en el 0,0? Ahí yo podría haber derivado normalmente, salvo en el 0,0. ¿Sí? Piensen en el caso que ustedes tengan un cociente, ¿no? Entonces, en los puntos donde se anule el denominador, lo que va a ocurrir es que no se van a verificar las ecuaciones. Pero fuera de eso puede pasar que sí, como en este caso que estábamos pensando acá. En el y sobre x. Al revés, en el x sobre y. Y entonces, bueno, uno tendría que analizar en qué puntos se verifican y en qué puntos no. ¿Está bien? Si se fijan, acá tienen otros ejemplos. Hay ejemplos un poquito más complicados. Y bueno, el que una función sea analítica siempre nos ayuda a derivar. Siempre podemos decir, bueno, podemos derivar como si estuviésemos en los números reales, como una f de z y derivar respecto de z. ¿No hay más dudas? ¿Quieren trabajar un rato y vamos viendo si surge alguna duda? Sí, profe, yo estoy trabajando, pero no anda muy bien el internet, así que por ahí se me entrecorta. Bueno, si querés anda mirando y cualquier cosa me preguntan. ¿Sí? Miren los ejemplos también que están ahí. Fíjense que, a ver, hasta el ejercicio 5 los pueden hacer tranquilamente.
Y después, del ejercicio 5 en particular, hay un ejemplo. En el ejercicio 6 hay que derivar, considerando que la función es analítica. Hay que hacerle la cadena, básicamente. 7 y 8 es empezar a calcular vectores tangentes, ¿sí? Ahí ya vienen las partes de más parecida a análisis 2, digamos. Igual hay ejemplos, hay dos PDF como el que yo les mostré recién, donde tienen un ejemplo de cómo calcular la armónica conjugada de una función y otro de cómo calcular el gradiente, la divergencia, el rotor. ¿Está bien? Y eso, el gradiente, la divergencia del rotor, se hace como en análisis 2. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí lo que se va a trabajar es la función como una función que tiene dos variables, x e y, y se van a hacer las cuentas como más o menos ya las sabían hacer. Eso no varía demasiado. Así que bueno, vayan trabajando y me preguntan. Después si quieren tipo 6 miramos algunos de los ejemplos que están ahí eh, como para que tengan para avanzar en la semana.
Profe, Sí, decime. le hago una consulta, tengo una duda. En Ujú. el 4 tenemos que usar el L'Hopital. Para Sí. poder calcular ese límite, primero deberíamos comprobar que las dos funciones son analíticas para calcular L'Hopital, o me estoy confundiendo con integrales. Porque usted había dicho que si era analítica se podía hacer de una manera y si no, había que hacer otra. Claro, no, está bien tu pregunta. Lo que pasa que, bueno, probablemente, acá hay dos formas de hacerlo en realidad. Una es decir, ya probablemente has probado que algunas determinadas funciones son analíticas, ¿no? Los polinomios, por ejemplo. En teoría no probaron algunas funciones que son analíticas, la exponencial, las trigonométricas, los polinomios. ¿No lo hicieron en teoría? Me parece que sí, yo no me acuerdo realmente, pero me acuerdo que el problema estaba cuando aparecía el Z conjugado nomás, pero... Bueno, ahí la función no es analítica nunca. Claro. Si el Z conjugado, ya está, chao. Eh, pero no, en realidad, en ese caso, para no hacer tanto trabajo, no está mal que lo hagas y que lo intentes, ¿sí? Probar que esas funciones son analíticas, ¿está bien? Pero en realidad llega un punto que vos podés decir, bueno, tengo un polinomio, yo sé que los polinomios son funciones analíticas. Y tengo un cociente de polinomios, por lo tanto yo sé que son analíticas, salvo en los puntos de discontinuidad que serían en los ceros del polinomio del denominador. ¿Está bien? Ahí ese trabajo, sinceramente, no está de más que lo hagas porque es interesante probar que las funciones son analíticas y realmente convencerse de que las funciones son analíticas, como los polinomios. Pero bueno, llega un punto en la materia que uno puede decir, esta función es analítica porque es un cociente de polinomios y no estoy considerando el punto donde, por ejemplo, se anula el denominador. ¿Está bien? Pero bueno, en realidad lo que vos decís es lo correcto, ¿sí? Primero probar que es analítica verificando las ecuaciones de Cauchy-Riemann y después aplicar la regla del L'Hopital derivando normalmente. ¿Está bien? Está muy bien la pregunta y, y lo que ocurre es que después, por ejemplo, cuando veamos integrales, eh, el tema va a ser, van a tener un cociente, van a tener que analizar en determinados puntos y nosotros no le decimos que vean que la función sea analítica mirando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿está bien? O sea, ustedes pueden decir que es analítica porque o es un cociente de polinomios o lo que vean ustedes ahí. ¿Sí? De vuelta, como estás practicando esta idea, si querés hacerlo, hacelo y está bueno, es un buen ejercicio, pero no es obligatorio porque en realidad no te están pidiendo que esas funciones sean analíticas. O podés suponer que son analíticas porque ya probaste varias funciones en los ejercicios anteriores, mismo en teoría, probaron eh, varias funciones que son analíticas, entonces vos ya podés utilizar lo que sabés, ¿sí? Es como todo, o sea, hay una regla que dice que una vez en la vida haces las cuentas, después... una vez que la hiciste y te las creíste, las puedes utilizar. ¿Está bien? De vuelta, para practicarlo está buenísimo, sería lo fundamental, pero bueno, también uno llega a un punto en el que ya sabe que determinadas cosas son analíticas. ¿Está bien? Listo, gracias, profe. No, por nada. Ahí entendí. Claro, fíjate que ahí tenés solamente polinomios. Bueno, trabajen un ratito más y tipo 6 miramos el ejemplo de armónica conjugada. Así se llevan para trabajar hasta el ejercicio 5, ¿les parece? Veamos si no hay alguna duda que surja ahora de los ejercicios anteriores antes de atonarnos con más definiciones.
Bueno, ¿alguna pregunta? Yo si no escribí un par de ideas como para que hagamos entre todos un ejercicio parecido al ejercicio 5 y después tengan el ejemplo y bueno, la teoría como para resolver los ejercicios del práctico. ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna duda o quieren que veamos eso entre todos y después al final si quedan dudas las vemos ahí antes de terminar? Ustedes me dicen, ¿dudas? Si no tienen micrófono pueden escribir en el chat, ¿eh? Denme alguna señal de que alguien está escuchándome. Creo que estamos trabajando todavía más. Yo, profe, por el momento no tengo dudas. No sé si está bien cómo lo estoy resolviendo, pero dudas de lo que explicó no. Bueno, pero por ejemplo lo que estás resolviendo no sabes si está bien. ¿Querés compartir algo? No, digo la parte de calcular, porque por ahí son un poco largos. Bueno, en el 13, a ver, está preguntando el 13. No, eso es una coma, ¿eh? Es f de z igual a 1 sobre z para z distinto de 0. O sea, lo único que está marcando ahí es que estás tomando a z distinto de 0. No tiene ningún símbolo más que puntuación, puntuación de texto. Ok. Bueno, fíjense que para el ejercicio 5 lo que tienen que tener en cuenta son estas dos cosas que escribí yo acá en los apuntecitos, en el verde y en el amarillo. ¿Sí? Que dos funciones, u de xy y b de xy, son conjugadas y verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea que, por ejemplo, esta x menos 3, o acá, enviémoslo acá, esto es conjugado de esto, ¿sí? Porque verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Para todo el plano complejo. Entonces nosotros podemos decir que u es la conjugada de b o que b es la conjugada de u. ¿Está bien? Cuando les pregunten por conjugada, lo que les están preguntando es, básicamente, si les dan una U, les están preguntando la B, y si les dan una B, le están preguntando la U. ¿Sí? Y después otro detalle es que una función es armónica si verifica la ecuación de Laplace, que es esta que está acá. ¿Sí? Ah, perdón, acá puse, eso está mal. Espera un segundito. Pero no es B, es U misma. ¿Sí? Porque es una función es armónica. ¿Sí? Una función en particular es armónica. Ok, entonces, fíjense que en el ejercicio 5 les piden primero probar que una función es armónica y después encontrar su armónica conjugada. ¿Está bien? Entonces, primero, si nos dicen, nos dan una función u, lo que primero tendríamos que probar es si es armónica y después encontrar su armónica conjugada, o sea, la b de xy sería nuestra pregunta, ¿sí? La b de xy con la que verifica
Cauchy-Riemann. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dada la función u, yo tengo que ver si es armónica verificando la ecuación de Laplace, por lo que voy a necesitar las dos derivadas parciales respecto de las variables, ¿sí? Las derivadas segundas. Ver si la suma me da 0. Y luego la pregunta se transforma en encontrar esta b con la cual verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann u. ¿Sí? Entonces, la derivada de u con respecto a x, ¿cuánto vale? No sé. 2x. 2x, por lo que la derivada respecto a x dos veces es 2. La derivada de u con respecto a y es Menos 2y. menos 2y. 2 veces es menos 2. Por lo tanto, u es armónica. ¿Sí? Ya que, bueno, 2 menos 2 es igual a 0. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto lo tienen que hacer en todos. ¿Sí? Tienen que calcular las derivadas parciales, ¿sí?, de segundo orden y ver que la derivada respecto de x dos veces y la derivada respecto de y dos veces es la suma me da 0. Si no se verifica, no es armónica. Y listo. Dejo de seguir trabajando. ¿Sí? Entonces, ahora, una vez que sabemos que es armónica, queremos encontrar la armónica conjugada. ¿Sí? O sea, queremos encontrar la b de xy, que junto con la u de xy me forman una función que es analítica. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahora la pregunta es, esta va a ser nuestra incógnita. ¿Cuánto vale la b de xy? ¿Está bien? ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la u y la b tienen que verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea que la derivada de u con respecto a x, que es igual a 2x. Ah, perdón, acá esto parece una y. Ni yo me entiendo. ¿Esto a qué tiene que ser igual de la b? Para que verifique las ecuaciones de Cauchy-Riemann. A ver ahí. A la derivada parcial, o sea que nosotros no sabemos cuál es nuestra b, pero sabemos que nuestra b de y tiene que ser igual a esta cosa. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para tratar de encontrar la b? Integrar. Integrar, perfecto. Entonces, ¿y sobre qué variable tengo que integrar? B y I. Sobre ahí. Tengo que integrar respecto de y, ¿está bien? Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo quiero encontrar la b de xy, o la b, va a ser igual a ¿qué? A la integral de 2x diferencial de y. Y. ¿Está bien? Acá, bueno, yo estoy obviando muchas, acá no se olviden que es todo xy, esto es una xy, y esto es una b de xy. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. ¿Cuánto da esta integral?
quedaría 2xy más una constante. Ajá. Con respecto a x creo que queda la constante. Ahí está, perfecto, muy bien. Recuerden que esta función, por eso no es un detalle menor que yo escriba la dependencia de las variables. ¿Sí? Estas cosas recuerden que dependen de x y de y. ¿Sí? Si yo estoy integrando respecto de una de las variables, la constante puede haber salido respecto de la otra, ¿sí? Entonces yo tengo 2xy más una constante que puede depender de x. Porque recuerden que la derivada de esto con respecto a... perdón, no estoy marcando. Recuerden que la derivada de esta cosa con respecto a y es 2x. ¿Sí? Cuando uno integra, ¿qué está buscando? No está buscando una primitiva, una función grande. Recuerden que uno está buscando una f grande, ¿sí? Que es de xy también. Que yo sé que su derivada con respecto a y, yo sé que la f grande respecto de y me da 2x. ¿Sí? Pero esa f grande, ¿qué puede haber tenido? Puede haber tenido dependencia únicamente de x, ¿no? O sea, puede haber sumado algo que depende únicamente de x. Fíjense que cuando yo derivo esto respecto de y, ¿qué me queda? Me queda 2x. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Si no lo miramos de vuelta, porque eso después es en lo que fallan cuando calculan las armónicas conjugadas. Siempre piensen en lo siguiente. Cuando yo derivo esto con respecto a y, ¿qué me da? Me da 2x. Acá puede haber, ¿qué cosa? Si había x al cuadrado acá, estaba bien. Si había el logaritmo de x al cuadrado, también estaba bien. Porque como yo estoy derivando con respecto a la y, ¿qué es lo que ocurre? Esto se va. Uy, se me perdió la conexión. A ver si ya que se actualizó. Así está fallando mi Google Chrome. ¿Ahí se está viendo? Sí, profe, se ve. Entonces, eso está claro, ¿no? ¿Por qué aparece este término acá? Esto que hicimos acá es, ya que u de x tiene que ser igual a b de y. ¿Está bien? Porque eso fue lo que dijimos nosotros. Que nosotros queremos encontrar una y con la cual la u va a verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Entonces, nuestro candidato para b de y, o candidata, ¿quién es? Es 2xy más una constante que dependa de x. Recuerden que una constante, perdón, esto es una función que depende únicamente de x. Esto puede ser una función que puede ser súper compleja, ¿sí? Podría ser la raíz cuadrada de x al cubo, no sé. Lo único que sé yo es que esta función no va a depender de y, ¿sí? Porque si no me hubiese dejado algún término más en la integral. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer con este candidato, con esta candidata para la armónica conjugada ahora? Asignarle un valor así. Pero si le asignamos un valor a c, ¿qué le asignamos? Acordate que esto es una función, sí, no es una constante. Esto puede ser súper complejo con respecto a x. ¿Qué dijimos de la b?
Profe, en ese caso ya como tenemos B, podríamos usar la segunda ecuación de Cauchy-Riemann que dice que la derivada parcial de U respecto a Y es igual a menos la derivada parcial de B respecto a X. Esa sería la otra ecuación. Sí. Eso está perfecto, porque acá usamos una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y tiene que verificar las dos, porque nosotros dijimos que verifica la B de XY con U de XY, las dos juntitas verifican Cauchy-Riemann. Pero, ¿cuál de las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Las dos. ¿Está bien? Entonces, yo digo, bueno, ¿qué tiene que pasar ahora? Yo sé que, vos lo habías dicho ahí perfecto, yo sé que la B de X, o menos la B de X, tiene que ser igual a ¿qué? A la U de Y. ¿Está bien? ¿Para qué? Esto recuerden que es para que se verifique la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. O sea que nosotros ahora, nuestra B, ¿qué le vamos a hacer? La vamos a derivar con respecto a X y la vamos a igualar con la derivada de U con respecto a Y. ¿Cuánto vale la derivada de B con respecto a X? A ver, díganmelo. ¿Sería 2 sigma la derivada de la constante? 2i más la derivada de la constante. Perfecto. Porque fíjense que acá estoy derivando con respecto a X. Entonces, yo esta cosa no la conozco. Lo que voy a tener acá es su derivada. ¿Está bien? Lo que sé es que esta función depende únicamente de X. Entonces, lo que yo tengo acá es la derivada total de C con respecto a X. ¿Estamos bien? Sí, profe. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos cuánto vale la derivada de U con respecto a Y. Entonces, menos 2i más la constante, bueno, pongámosle si quieren así, la dejamos el signo afuera. Esto tiene que ser igual a ¿qué? A menos 2i. A menos 2i, perfecto. Que es la derivada, fíjense que acá lo que pusimos es, esto es lo que vale la derivada de U con respecto a Y, y esto es lo que vale menos la derivada de B con respecto a X, ¿sí? Recuerden que esta era nuestra incógnita, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, quiero encontrar esta B ahora. O al revés, si tengo la B y quiero encontrar la U. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué pasa? De acá nosotros, ¿qué podemos decir? Podemos decir que menos 2i menos la constante, menos la derivada de la constante. Este menos después lo pasamos por otro lado, ¿sí? Es igual a menos 2i, por lo tanto, esto se va con esto, y me queda que la C' de X es igual a ¿qué? A 0. Es igual a 0. ¿Sí? Si C' de X es igual a 0, ¿a qué es igual C? ¿A una constante? C es igual a una constante. Perfecto. Entonces, esta función que habíamos encontrado nosotros en realidad es una constante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros le podemos decir, bueno, si C es igual a 0, por ejemplo, ¿qué ocurre? B es igual a ¿qué? A 2xy. ¿Y qué sabemos nosotros? Que f de xy
igual a, ¿la U cuál era? X al cuadrado menos 2i menos i cuadrado más 1. Más i por 2xi es una función analítica. Ese acento no sé de dónde salió. ¿Está bien? Profe, sería analítica y armónica. ¿También? Armónica es cada una. Ah, Cada una es armónica. ok. La función completa es analítica. Y esta función es la armónica conjugada de esta. Y esta es la armónica conjugada de esta. ¿Está bien? Este valor lo dan ustedes, ¿sí? Si les queda una constante o cuando les queda una constante, ustedes pueden agarrar, elegir uno, ¿sí? Y decir, bueno, esta función entonces va a ser analítica. Obviamente que si yo acá le sumaba 1, si le sumaba 2, si le sumaba la raíz cuadrada de 3, también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que ahora lo que se hizo fue todo al revés. ¿Sí? Antes nos daban la función y nos preguntaban si era analítica. Ahora, básicamente, con un pedacito de la función, uno termina buscando la otra parte, ¿sí? Y haciendo que esas dos cosas juntas me terminan generando una función que es analítica. ¿Está bien? Fíjense que es como, antes como que se construía y ahora se deconstruye. Esto es U de xi. Y esta es la B de xi. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante de acá? Saber en qué momento aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y bueno, después estas integrales puede que sean más difíciles, ¿sí? Pero la idea es esa. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? ¿Hay algo que no haya quedado del todo claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, bueno, fíjense que el trabajo que van a tener que hacer en el ejercicio 5 es exactamente esto, ¿sí? Primero, analizar que la función es armónica. Y después, tratar de encontrar su armónica conjugada. ¿Qué quiere decir?
la función que junto con la que a mí me dieron, me forman una función que es analítica. ¿Sí? Fíjense que tienen otro ejemplo. Acá hay, ahí les comparto. Pero fíjense, este ejemplo está ahí en el aula. Fíjense que acá, bueno, están las definiciones, está mejor escrito. Y acá la U es esta que está acá. Fíjense que es parecido a lo que hicimos nosotros. Pero bueno, tiene un término acá distinto, entonces eso me va a producir distintas derivadas, tal vez me produzca algo acá en la integración, ¿sí? Fíjense que va cambiando bastante, ¿sí? La construcción, pero fíjense que es lo mismo, ¿sí? Yo parto de la definición de la derivada de U con respecto a X, porque esa es la función que yo tengo, ¿sí? Yo sé que la U la conozco. Digo que eso tiene que ser igual que la derivada de con respecto a y, integro con respecto a y, obtengo una función que puede tener una constante que dependa únicamente de la variable que no estoy integrando, utilizo la otra ecuación para obtener la derivada de la constante, y una vez que tengo la derivada de la constante, bueno, acá también dio 0, pero puede no dar 0, ¿sí? Termino construyendo la función como hicimos nosotros, ¿sí? Fíjense que esta función al final es la que es analítica. ¿Está bien? Así que bueno, creo que tienen bastante para trabajar, ¿sí? Yo no voy a explicar más, ya son las 6:20. Si alguien quiere preguntar algo, tenemos un ratito más, y si no, bueno, están liberados y vayan trabajando y vayan preguntando en el foro, ¿sí? Fíjense que en el foro nosotros siempre respondemos, así que si tienen alguna duda entre semana, podemos discutir por ahí.